Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno una vez más que nos da la oportunidad de poder reunirnos a través de estos videos donde estamos compartiendo la palabra del Señor y aprendiendo de ella. La semana pasada comenzamos haciéndonos una pregunta que la estamos analizando, ¿no es cierto? Y la pregunta era, ¿estamos en el tiempo final? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo y comenzamos con este tema la semana pasada. Creo que es importante el tema que estamos y que hemos ya comenzado a analizar. La semana pasada hicimos como una pequeña introducción y alcanzamos a ver una de las señales que Jesús menciona en Mateo 24 a raíz de una pregunta que le hacen los apóstoles. Ya la pregunta que ellos le hacen era cuándo iba a ser su venida y qué señales habrían del fin del siglo, ya donde Jesús también les deja claro que él el día y la hora exacta no la sabe, pero sí les menciona una serie de señales que habrían en ese tiempo final y que servirían para señales para la iglesia, para que la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, pudiese darse cuenta de ese tiempo que estaría llegando a su fin. Entonces, Jesús menciona una serie de acontecimientos que le servirían de señal a la última generación que iba a vivir estas cosas. ¿Ya? Y entonces la semana pasada alcanzamos a ver esta primera señal que era con respecto a que el tiempo iba a ser acortado por causa de los escogidos, ¿ya? El tiempo se iba a cortar. ¿Y qué tiempo es el que se iba a cortar? Lo analizamos la semana pasada, ¿no es cierto? Y decíamos que nuestro Dios, nuestro Padre eterno, Él puso un día y fijó un día en su eterna voluntad para tener que castigar la maldad y hacer juicio en este mundo. Y ese día que Él fijó ya solamente está en la potestad de Él solamente sabe ese día. Pero que Jesús menciona algo interesante en Mateo 24, donde Él dice, pero por causa de los escogidos, ese tiempo que Él fijó, esa fecha que Él fijó en su sola potestad, esa fecha va a ser acortada por causa de los escogidos. ¿Ya? Es decir, ese tiempo que nuestro Padre eterno fijó en su sola potestad para venir a este mundo a juzgarlo, ese tiempo, esa fecha, iba a ser acortada. Y tal vez a raíz de eso es que hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, que están ocurriendo muchas cosas, una tras otra. Cada día estamos viendo algo nuevo, algo, catástrofes, guerra y una infinidades de cosas que están ocurriendo y que hoy día no solamente la iglesia de Dios se está dando cuenta, sino que la gente inconversa. Solo es de darse cuenta y ver la televisión, cómo los panelistas de televisión de diferentes partes del mundo están asombrados y lo comentan a diario, las cosas que están ocurriendo y se hacen la pregunta también si estas cosas que están ocurriendo ya son hechos apocalípticos. Imagínense que ellos siendo inconversos y que tienen nociones que de alguna manera le ha llegado la información y todo el mundo sabe, ya ha escuchado hablar de las cosas apocalípticas que van a venir, todo el mundo está en conocimiento de eso, sean cristianos o no, hayan aceptado a Jesús
como su Salvador o no, tienen conocimiento de estas cosas y las están comentando hoy en día en diferentes partes del mundo. A raíz de eso es también que he querido hablar un poco con respecto a este tema, debido a los hechos que están ocurriendo, ¿ya? Y entonces nos surge esta pregunta: los hechos que están ocurriendo nos dan luces de que ya estamos en el tiempo final, el tiempo que todos estamos esperando, donde Cristo vendrá por la iglesia y Dios vendrá a juzgar a este mundo, ¿ya? Entonces, a raíz de todos estos acontecimientos nos ha surgido esta pregunta que nos hemos hecho y que comenzamos la semana pasada a preguntarnos: ¿estamos ya en el tiempo final? Y esa pregunta no quiero responderla yo, quiero que sean la palabra de Dios, su eterna verdad, y por supuesto los hechos que están ocurriendo nos darán la respuesta si estamos o no en ese tiempo final, ¿ya? Jesús nos dejó el mapa, Jesús nos dejó, ¿no es cierto?, el camino, y nos enseñó, le enseñó a los apóstoles, y por supuesto a través de las epístolas, a través de los evangelios que escribieron los apóstoles. Hoy día nosotros tenemos esta información ya en nuestras manos y están aquí para tener que enseñarnos y tener también que ayudarnos a entender en el tiempo que estamos viviendo, ¿ya? Así que hoy día vamos a ver algunas otras señales que Jesús menciona en el capítulo 24 de Mateo. Ya la semana pasada vimos una con respecto al tiempo, que ese tiempo iba a ser acortado, y empecé con esa primera señal porque a raíz, ¿no es cierto?, de que el 29 de junio todos los científicos pusieron en alerta, ¿no es cierto?, y hablaron de que ese día, el día fue más corto. Fueron milésimas de segundo, nadie lo notó, ellos lo notaron porque tienen instrumentos que están midiendo el giro, la rotación de la Tierra. Ellos lograron percibir eso, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, la semana pasada analizamos que hay unos hechos históricos en la Biblia que están mencionados donde se alteró el tiempo con el fin de darle vida a un rey, ¿no es cierto? Y con ese fin también hubo una modificación en el tiempo en aquel entonces, ¿ya? Y hoy día la Tierra giró más rápido. El 29 de junio los científicos dijeron que la Tierra giró más rápido, que el día fue más corto en milésimas de segundo, pero analizábamos, ¿no es cierto?, que esas milésimas de segundo no sabemos cuánto tiempo ocurrió en años que se adelantó el tiempo, ¿ya? Eso no lo sabemos y los científicos tampoco lo saben, ¿ya? Lo que sí están preocupados porque están conscientes de que ese giro va a traer ciertas consecuencias a la Tierra. Por supuesto, nosotros hoy día no estamos dando cuenta que están ocurriendo hechos ya apocalípticos y la pregunta es, ¿la iglesia no estamos dando cuenta de eso? ¿La iglesia está tomando conciencia con respecto a lo que está ocurriendo? Esa es la pregunta, esa es la inquietud que hay en nuestras vidas hoy día. ¿Estamos actuando correctamente? ¿Estamos esperando al Mesías como corresponde? ¿Estamos haciendo lo que debemos hacer en el último tiempo? Son preguntas que debemos hacernos, ¿no es cierto? Hoy día vamos a ver algunas otras de las señales que Jesús menciona y las vamos a analizar si ya estas señales están correspondiendo al tiempo final. Por ejemplo, en Mateo 24, en el versículo 6 y 7, Jesús nombra algunas otras señales que voy a leer ahora a continuación. Y dice lo siguiente en Mateo 24, versículos 6 y 7, dice: oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares.
Jesús menciona también estas señales. Y a lo mejor usted se hace la pregunta, ¿no es cierto?, como también me la he hecho yo. Siempre hemos tenido guerras, rumores de guerra, incluso en la Biblia usted, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que hubieron muchas guerras, que hubieron naciones que se levantaron contra otras naciones, que hubieron imperios más fuertes que otros, y siempre hemos tenido guerras, siempre hemos tenido rumores de guerra, ¿ya? Y la pregunta que nos hacemos entonces, bueno, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta cuándo son ya las últimas guerras? Para darnos cuenta cuál es la última guerra o cuál es la última situación de conflicto entre las naciones, para decir, bueno, este es el último conflicto que vamos a ver, si siempre han habido, ¿ya? Entonces uno podría decir, ¿no es cierto?, que los dichos de Jesús podrían estar, ¿no es cierto?, equivocados, ya, o podría estar dando una señal, ¿no es cierto?, que es obvia que va a ocurrir, porque siempre han ocurrido esos hechos, ¿ya? Pero la semana pasada veíamos, ¿no es cierto?, que Jesús, dentro de todos de las señales que él menciona, él también menciona, ¿no es cierto?, que la destrucción del templo, ¿ya? Él dice que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada en ese lugar. Eso también había ocurrido, el Imperio Babilónico había hecho eso, ¿no es cierto?, cuando invade a Jerusalén, cuando invade Israel, ¿no es cierto?, el Imperio Babilónico destruye el primer templo, y el segundo templo Jesús también lo profetiza y dice que ese templo también va a ser destruido, y Jesús muere y resucita, y 35 años más o menos después que él resucita y es ascendido al cielo, esa profecía se cumplió, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué no se van a cumplir las otras profecías que Jesús menciona y los otros hechos que menciona en Mateo 24? ¿Ya? Entonces la diferencia está en distinguir cómo saber cuándo son las últimas guerras, cuándo son los últimos conflictos que vamos a ver, porque siempre lo han habido, ¿ya? Y eso es lo que hoy día vamos a analizar, ¿no es cierto?, cómo darnos cuenta de que estamos en los últimos conflictos entre las naciones, para poder decir, bueno, esto es lo último que ya vamos a ver, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a ver, ¿no es cierto?, son estas guerras, estos conflictos que Jesús menciona que van a ocurrir en los últimos tiempos, ¿ya? La diferencia con respecto a las guerras que hemos tenido, ¿no es cierto?, ya la última guerra más grande que hemos tenido ha sido la Segunda Guerra Mundial. Después han habido otras guerras, ¿no es cierto?, controladas, generalmente por Estados Unidos, ya que él ha invadido a varias naciones y las guerras han sido controladas. Y eso es lo extraño de hoy en día, ¿no es cierto?, que hoy día estamos hay unos países que están en guerra, como lo es Rusia y como lo es Ucrania, ¿ya? Pero estas guerras, por ejemplo, deben llamarlo la atención, por lo menos a mí, porque son guerras completamente controladas, ¿ya? No es una guerra que una nación va a aplastar a otra, son guerras completamente controladas. Por supuesto, la gente cuando ve la televisión podemos comentar o podemos pasarnos, ¿no es cierto?, formarnos ciertas teorías, pero no, son guerras completamente controladas, porque si fuera una guerra tan en serio, Rusia hubiese aplastado a Ucrania hace mucho rato, ¿ya?, con el armamento que tiene. Entonces una guerra es un conflicto que ellos lo van dominando, lo van controlando, ¿ya? Muchos piensan que estas guerras controladas son para eliminar gente, ¿ya?, porque en realidad muere mucha gente inocente, ¿no es cierto?, y también sin contar la cantidad de muertos con respecto a los soldados de ambos bandos que mueren. Así que
ese es un tema bastante extraño que ocurre en este tipo de guerra, ¿ya? Y como les digo, es una guerra completamente controlada. Usted puede analizarla, puede verla, los armamentos que están ocupando. Rusia no ha ocupado su armamento y su tecnología premium que tiene, ¿no es cierto? No la, no las ha considerado en esta guerra, sino que han usado los tanques, los aviones de tiempo más antaño, ¿no es cierto? Pero la tecnología no la ha ocupado mucho. Entonces es una guerra completamente controlada y el fin de ello pareciera que es eliminar gente civil. También se ha dicho con respecto a esta guerra que ha sido más dañina incluso que la Segunda Guerra Mundial, imagínense. Y nosotros no nos damos cuenta. Eh, Estamos tan lejanos de ese conflicto, ¿no es cierto? Y por supuesto la información que sale es toda controlada, no tenemos toda la información, los noticieros no dan toda la información, todo está bajo control, así que solamente escuchamos los índices de este conflicto, ¿no es cierto? Eh, y, y los expertos en este tema han dicho ya, ¿no es cierto?, que la guerra ha sido más dañina incluso que la Segunda Guerra Mundial. Así que imagínense la proporción eh, de esta guerra y ya nos estamos olvidando de ella, ¿no es cierto?, porque se están formando otros conflictos entre China y Taiwán, entre Estados Unidos, ¿ya? Y bueno, la diferencia y poder saber, ¿no es cierto?, y darnos cuenta de que estamos en las últimas guerras que podríamos decir, y que no es un rumor de guerra más, que no es una guerra más. Eh, lo peligroso de ahora es la calidad y la potencia del armamento que tienen con respecto a guerras anteriores. Así también lo ha declarado la ONU, que estamos a paso de un malentendido para que se desate una guerra sin control, ya no una guerra controlada, porque esta guerra que yo le estoy mencionando, tanto Rusia como Ucrania, es una guerra completamente controlada, completamente controlada. Si fuera una guerra real, ya Rusia hubiese aplastado a Ucrania hace mucho rato con toda la tecnología que tiene. Así que eso considérelo usted, piénselo, ya, porque cuando se desate una guerra no controlada, créame que van a usar todo el armamento y toda la artillería que tienen las potencias mundiales, y así lo ha mencionado también la ONU. Estamos, ha dicho, ¿no es cierto?, el secretario de la ONU, estamos a un malentendido, ¿no es cierto?, de que se forme una guerra nuclear. Y eso ya es otra cosa, eso ya es un peligro total. Por supuesto, los evangélicos estamos conscientes de que una guerra de esa magnitud va a ocurrir. Estamos conscientes de eso. También lo están conscientes en Israel. Ellos están esperando también este conflicto a mayor escala, ¿ya? Ellos están conscientes de estas guerras que le va a venir, ¿ya? Y también lo estamos, nosotros los evangélicos estamos conscientes de esto, ¿ya? Y por supuesto, esta, esta guerra ya que va a venir a gran escala es una guerra completamente destructiva por la calidad de arma que tienen, ya por estas bombas nucleares, ya donde varias potencias tienen cierta cantidad de armas, ¿no es cierto? Contando Rusia, contando Estados Unidos, China, ya Alemania, la mayoría de los países grandes y de las potencias del mundo tienen una cantidad de armas nucleares en su poder, ¿ya? Y por supuesto aviones de tecnología. Hoy día, ¿no es cierto?, se está usando otra tecnología que son drones, ¿no es cierto?, donde llevan armamento. Y en fin, una tirada de armas, ¿no es cierto?, que incluso para nosotros son desconocidas, que solamente está en las potestades de cada imperio que existe hoy día en este mundo, ¿ya? Así que
¿Cómo darnos cuenta entonces de que estamos viendo las últimas guerras o los últimos conflictos de esta situación? ¿Ya? Que se mencionan en Mateo 24, versículo 6 y versículo 7, donde oiremos rumores de guerra, ¿no es cierto? Pero dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Ya? Es decir, estas cosas tienen que ocurrir sí o sí. ¿Ya? Están previstas, están profetizadas, están dadas a la iglesia para que esté en nuestro conocimiento de los hechos que van a ocurrir. Y por supuesto yo quiero ver aquí un hecho que también Jesucristo se lo muestra a Juan, al apóstol Juan, y Juan lo escribe en el libro de Apocalipsis. Él hace mención también con respecto a estas guerras, ¿ya? A estos conflictos, y esta es una de las señales que yo diría, ¿ya? Que es muy fuerte y que podríamos decir estamos en el último tiempo, ¿ya? Porque Juan, en el capítulo 16 de Apocalipsis, en el versículo 13 y 14, él hace una mención a lo que él ve. Dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Ya? Eso vio Juan, dice que él vio salir de 3 personas, es decir, del dragón, es decir, de Satanás, ¿ya? Luego de la bestia y luego del falso profeta, es decir, de 3 personas, él vio salir un espíritu de su boca, un espíritu a forma de rana. ¿Y qué es lo que hacía este espíritu? Este espíritu a forma de rana, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Ya? Es decir, en el último tiempo iba a salir este espíritu que ve Juan, ¿ya? Y que lo escribe aquí en Apocalipsis. Él ve estos 3 espíritus en forma de rana que van a todos los gobernantes de la tierra con el fin de reunirlos para la batalla, para que peleen contra el Dios Todopoderoso. ¿Ya? Entonces, con respecto a los hechos que están ocurriendo, me atrevo a decir efectivamente que estamos en el último tiempo. ¿Por qué? Porque los gobernantes de la tierra, sobre todo de las potencias mundiales, están completamente confundidos, completamente. Ahí tiene usted a Putin, ahí tiene usted a Biden, ¿no es cierto? Ahí tiene usted al presidente de China, ¿ya? Y algunos gobernantes de Europa, que están completamente confundidos y no saben lo que está ocurriendo, ¿ya? Y completamente perdidos con su mente, ¿ya? Es como que realmente están siendo controlados, ¿ya? Y están siendo confundidos, ¿no es cierto? Así que estamos a un paso, ¿no es cierto? A un paso, podríamos decir, de que estos espíritus los confundan y ya lo logren controlar completamente a estas autoridades y lo formen ya para la batalla, ¿ya? Ahí usted puede ver cómo ellos cada día en las entrevistas, ¿no es cierto?, se están poniendo tensas las conversaciones, se están poniendo tensas, ¿no es cierto?, los conflictos y peleando, ¿no es cierto?, prácticamente los pocos recursos naturales que están quedando en este mundo, ¿ya? Esto es interesante porque él ve estos espíritus de rana, el apóstol Juan, ve estos demonios que salen como un espíritu como de rana, ¿ya?
Y bueno, este animalito, ¿no es cierto? La rana, esta especie tiene el poder en su lengua, es decir, es la forma que ella, es su arma mortal, podríamos decir, ¿no es cierto?, que por la cual ella puede atacar eh, a otros bichos, ¿no es cierto?, y de eso se alimenta, ¿ya? Entonces, es el arma mortal que tienen las ranas, es su lengua, ¿no es cierto?, que pueden lanzarla a una cierta distancia y cazar y poder comer, ¿ya? ¿Por qué Juan ve estos espíritus en forma de rana? Porque es por la lengua que van a engañar a los gobernantes de este mundo, es decir, van a ir palabras, van a ir dichos, ¿no es cierto? Y van a confundir a los gobernantes de esta tierra para llevarlos a la batalla a pelear incluso contra el Todopoderoso, ¿ya? Y usted hoy día puede ver que es exactamente lo que está ocurriendo, cómo palabras van, cómo palabras vienen en cada entrevista que le hacen al presidente ruso, al presidente norteamericano, al presidente de China, cómo se están poniendo tensas las cosas, ¿no es cierto? Y cómo cada cual está hablando lo que quiere y completamente confundido ya con los dichos que se están llevando a cabo. Así que ese espíritu ya lo estamos viendo completamente, ese espíritu de rana, ¿no es cierto?, que es por la lengua, ¿no es cierto?, que los va a llevar a los gobernantes a esta gran batalla que estamos esperando, que estamos conscientes que va a ocurrir, que Israel también está consciente de que va a ocurrir esta batalla, ¿ya? ¿En qué momento va a ocurrir? Pues estamos a las puertas de eso. Estamos muy, muy, muy a las puertas de eso, ¿ya? Eh, Otra de las cosas que menciona Jesús en Mateo 24, ¿no es cierto? Eh, dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. También dice que habrán pestes. Bueno, hoy día siempre han habido pestes, siempre han habido enfermedades en la tierra, ¿no es cierto? También como lo han habido guerras, rumores de guerra, también han ocurrido este tipo de enfermedades. Bueno, hoy en día, ¿no es cierto?, las enfermedades que estamos viendo ya pasaron de ser anormal y que para la ciencia médica a veces no tiene explicación. Muchas de las cosas que están ocurriendo hoy día, ¿no es cierto?, como el último virus que hemos tenido, ¿no es cierto?, el coronavirus y otras variantes que han ido surgiendo y otras más que están saliendo nuevas, eh, que no lo sabemos a ciencia cierta hoy en día. Mucho se está especulando, ¿no es cierto?, de que también son enfermedades controladas, virus controlados para de alguna manera poder controlar a la población y también poder disminuir la población por un hecho muy importante que ellos necesitan, que yo se los voy a mencionar hoy día en un ratito más. A medida que vamos avanzando le voy a explicar eso, a qué me estoy refiriendo, que se cree que también se está eliminando parte de la población, ¿ya? Y son virus muy extraños, ¿no es cierto? Y que por supuesto son muy controlados, entonces ahí está la inquietud, no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo. Lo cierto es que los hechos están ocurriendo, que estamos viviendo estas situaciones, que estamos viviendo estos virus, estas epidemias que están ocurriendo y que van a salir más, ¿ya? Eh, Así que también son mencionadas aquí en el libro de Mateo, Jesús también lo menciona, ya este tipo de cosas que van a ocurrir, siempre han estado, pero nos íbamos a dar cuenta porque lo último que iban a ocurrir iban a ser cosas muy extrañas como las que estamos viendo hoy día, ¿ya? Otra de las cosas que menciona es el hambre, también, también ha habido hambre en el mundo siempre, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en la época de José, todos conocemos la historia de José, también nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que hubo hambre allí
con el fin, ¿no es cierto?, de que Dios usara a José en Egipto y de que su familia pudiese también llegar a Egipto a buscar alimento y encontrarse con José, ¿ya? Pero siempre hemos tenido hambre. Usted puede recorrer, ¿no es cierto?, la Biblia, el Antiguo Testamento, y se va a encontrar que han habido hambrunas, ¿ya? Entonces, ¿cómo saber cuándo vamos a ver el último hambre? Es decir, ¿cómo darnos cuenta de decir, bueno, ya después de esta hambre que va a haber, ya no puede haber más? Para darnos cuenta que estamos en el último tiempo. Bien, Jesús menciona esta hambre y yo quiero que veamos, porque también Jesús le menciona esto a Juan el apóstol, y Juan ve también en Apocalipsis, en el capítulo 6 de Apocalipsis, que también lo vamos a ver. Juan también hace mención a este tema del hambre, ¿ya? Y por supuesto el libro de Apocalipsis ya nos deja más claro y nos deja más nítido con respecto a cómo nos vamos a dar cuenta de que es la hambruna final, que después de esta hambruna ya no va a haber otra, ¿ya? Él lo menciona en Apocalipsis capítulo 6, el versículo 5 y versículo 6. Se los voy a leer. Él hace mención con respecto al hambre. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces Jesús menciona que va a haber hambre en el último tiempo, cuando llegue ya el tiempo final, y va a haber un hambre. Y uno puede decir, pero siempre ha habido hambre, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, en Apocalipsis Juan nos deja un poquito más claro cómo nos vamos a dar cuenta de que es el hambre final, o cómo es esta situación de la hambruna del tiempo final, ¿ya? ¿Qué dice Juan aquí en Apocalipsis? Él está diciendo que ve, ¿no es cierto?, que desciende un ángel con una balanza en la mano, ¿ya? Es decir, con una pesa. Y él dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras de trigo por 1 denario. Esa cifra me llamó mucho la atención, la investigué, le hice un seguimiento, ¿ya?, para analizar esa cifra. Y bueno, y me di cuenta. Imagínense que hoy día con la guerra que ocurrió en Ucrania con Rusia, hoy día nos enteramos, ¿no es cierto?, que ellos son se les llama el granero del mundo. Tanto a Rusia como a Ucrania son los graneros del mundo, es decir, la mayor cantidad de trigo sale para gran parte del planeta. Ellos abastecen a gran parte del planeta, ¿ya? Anoté las cifras aquí de los países que más exportan el trigo, ¿ya? Por ejemplo, Rusia exporta el 20%, ¿ya? La Unión Europea, es decir, todos los países que participan en la Unión Europea, juntándose todos esos países, imagínense que ellos recién hacen el 15%. Juntando todos los países europeos, ellos logran hacer el 15% de trigo. Dice, Canadá, por ejemplo, solamente Canadá hace el 14%, Estados Unidos el 13%, Austria el 10%, y Ucrania es el mayor exportador, el 28%. O sea, Ucrania con Rusia son los mayores. Rusia el 20%, Ucrania el 28%. Por eso se le llama el granero del mundo. Bueno, y el granero del mundo hoy día se está haciendo pedazo, ¿ya? Y menciona aquí
el apóstol Juan menciona aquí en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis, él dice, ¿no es cierto?, 2 libras de trigo por un denario, y da este peso, y eso me llamó mucho la atención, ese peso, ya, que también traté de actualizarlo, de equivalerlo a nuestro tiempo actual, ya, y imagínense que 1 libra corresponde a 450 gramos como a 59,25. Eso corresponde 1 libra, es decir, no alcanza ni siquiera a medio kilo, ¿ya? Y Juan ve que son 2 libras de trigo por un denario. Da un peso y da un precio, ¿ya? Eso es interesante, esa señal. Imagínense la señal que nos dio nuestro Dios eterno para que estemos atentos y darnos cuenta, para que la iglesia se dé cuenta de decir, estamos en ese tiempo, ¿ya? Entonces, 1 libra corresponde a 450 gramos, ni siquiera a medio kilo. Y Juan, ¿qué es lo que ve? Ve 2 libras, es decir, 900 gramos, 900 y algo, ¿ya? 900 y fracciones, ni siquiera alcanza a 1 kilo de trigo, ¿ya? Por un denario. ¿Y cuánto equivale un denario en nuestro tiempo actual? Equivale a $2. Estamos hablando de alrededor 1.600, 1.500 pesos, ¿ya? 1.500 pesos más o menos por 900 gramos de trigo. Nos da el peso y nos da el precio. Eso me llamó mucho la atención y la señal que Dios nos dio, es decir, cuando vean esta situación, se van a dar cuenta que estamos en el tiempo final, ¿ya? Y curiosamente, ya estamos más o menos en ese precio, con todo lo que pasó en Ucrania, con todo lo que está pasando en Rusia, que son los graneros del mundo, con la retención que hubo, que los barcos no podían salir, que mucho trigo debe haberse echado a perder, ¿ya? Así que mucho de ese trigo que tenían acumulado en los graneros, ¿no es cierto? Seguramente debe haber pérdida allí también con respecto al trigo, así que se empezó a hablar entonces de esta hambruna mundial, porque imagínense, los graneros del mundo se pararon, la tierra está siendo contaminada, tanto por los armamentos como por la destrucción que está en el mundo completamente, por la contaminación. Ya el agua está contaminada, si eso es lo más grave, que se nos contaminó el agua, e incluso el agua de la lluvia, que antes era pura, hoy día no, el agua que cae de la lluvia es agua contaminada con ácido, es decir, quema las plantas, no sirve para para las cosechas, ¿ya? Para los sembrados. Prácticamente en vez de ayudar a los sembrados, la lluvia los está dañando con el agua que está cayendo, porque está contaminado el planeta, está contaminado el aire, está contaminado el espacio, ¿ya? Entonces el agua que cae a la tierra viene con contaminación. Entonces el apóstol Juan logra ver esto, Dios se lo muestra, le da estas cifras que no están en la Biblia por si acaso, estas cifras, no. Juan lo vio clarito, ¿no es cierto? 2 libras de trigo por un denario, y hoy día estamos ya, podríamos decir, en ese precio. Así que es una señal muy fuerte que podemos decir, no lo digo yo, lo está diciendo, por una parte no está escrito en la palabra del Señor, y por otra parte, más fuerte aún, están los hechos a la vista hoy en día, ¿ya? Así que por los hechos que hoy día están ocurriendo, me atrevo a decir, bueno, estamos en la cifra, ¿ya? También, ¿cómo saber que estamos en la hambruna, entramos en la hambruna final? Es decir, hambruna había en el mundo, lo que pasa es que en muchas naciones no nos hemos dado cuenta, ya, porque a lo mejor no estamos viviendo esa escasez o no nos ha faltado, entonces miramos el tiempo final de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo,
Pero si usted le pregunta a la gente de Ucrania, si usted le pregunta a la gente que está en Haití, si usted le pregunta a la gente de África, ellos le dirían todo lo contrario a lo que usted piensa. Ellos dirían, estamos viviendo momentos apocalípticos, porque ellos están sufriendo las consecuencias. Hay países que todavía no están sufriendo consecuencias de esto, y entre esos está nuestro país Chile, por quien cada día doy gracias al Señor, porque Dios en su infinita misericordia nos ha sostenido, y no solamente a la gente de nuestra nación, sino que también ha sido refugio para otra gente, donde aquí en Chile hay haitianos, venezolanos, colombianos, argentinos, peruanos, bolivianos, de todo el mundo hay gente en nuestro país que se ha llegado a refugiar. No somos una gran nación, ya en metros cuadrados, ya no somos un gran territorio, pero gracias damos a Jachén, que Dios ha tenido piedad y misericordia de nosotros y que no hemos sufrido grandes consecuencias. Entonces, si lo miro desde el punto de vista que estamos viviendo nosotros, muchos evangélicos pueden decir, bueno, todavía no nos damos que estemos en el tiempo final, pero preguntémosle a otras naciones que están viviendo momentos terribles. Ellos ya están viviendo consecuencias, están viviendo hambruna, ¿ya? Entonces debemos estar preocupados de eso. Y no lo digo yo, imagínense, lo dice la ONU está hablando de esta hambruna mundial, de esta escasez grande que hay en el mundo ya. Y bueno, y esta guerra de los graneros, ¿no es cierto?, que han sido dañados prácticamente, tal como lo menciona el libro de Apocalipsis, donde lo menciona Juan, donde Dios le pide, ¿no es cierto?, estos ángeles dice que no dañen el vino ni el aceite. Ya, eso significa que los graneros iban a ser afectados, que los sembrados iban a ser afectados, ¿ya? Y eso, por supuesto que fueron afectados, por supuesto que fueron dañados. La tierra está dañada, la tierra no está dando el fruto que como tiene que darlo, ¿ya? Y eso ya llegó a su colmo, es decir, siempre hemos tenido hambruna, siempre ha habido hambre ya en el mundo, pero ¿cómo darnos cuenta? Esa es la pregunta, ¿cómo darnos cuenta que esta es la hambruna final? Bueno, es la hambruna final, primero que nada, porque estamos ya dentro de los precios que vio Juan en el tiempo final, y el otro hecho es que la tierra fue dañada y ya no tiene recuperación. Lo dice la Biblia y también lo han dicho las Naciones Unidas, que el planeta se dañó y no tiene reversa, no tiene vuelta atrás. Por eso están desesperados. Imagínese, piensa usted, ¿qué nación y de dónde va a sacar tantos millones de dólares para mandar gente al espacio, para mandar robots al espacio, ¿ya?, para hacer investigaciones, para buscar agua, para buscar qué planeta puede ser habitable, para arrancar de este planeta literalmente? La Tierra fue dañada, el planeta fue dañado, y lo han dicho las Naciones Unidas, lo dice la Biblia primeramente, imagínense, lo dijo cientos de años atrás, están escritos aquí los hechos que van a ocurrir. Hoy día lo están avalando los científicos, lo está avalando la ONU, diciendo ellos, el planeta no tiene reversa y tiempo nos queda poco. ¿Ya? Y por eso están desesperados, por eso hay tanta inversión en ir al espacio. Imagínense la cantidad de inversión que hay, cuántos millones de dólares se ocupan solamente para ir a hacer estas investigaciones, estos sondeos, para poner gente en el espacio, tratar de arrancar de este planeta, porque los recursos, escúcheme lo que le voy a decir, los recursos humanos se terminaron. Las reservas que quedan es muy poca. Aquí en Chile, el cobre, supuestamente tenemos cobre para 50 años más, y que esos 50 años más no sabemos si es cierto o no, es que queda eso. Y lo poco que queda quieren explotarlo en el menor tiempo posible, ¿ya? Para abaratar costos, para sacar lo que queda de cobre. Y así muchos recursos naturales desaparecieron del planeta.
Y esa es la lucha que está hoy día, porque en los países que tienen los pocos recursos naturales que quedan son los que quieren controlar el mundo. Porque ellos dicen, bueno, nosotros tenemos los recursos y nosotros queremos dominar. ¿Ya? Entre esos Rusia, entre esos Estados Unidos. Imagínense que Rusia tiene el control casi mayoritario de todas las cosas. Tiene el gas, tiene el petróleo, es uno de los mayores exportadores en el trigo, es uno de los graneros del mundo. ¿Ya? Pero ¿cuánto es lo que le queda? Y ahí está el conflicto hoy día, ¿no es cierto?, peleándose por los pocos recursos naturales que quedan. Europa, no lo digo yo, véalo usted por la televisión, vea las noticias, lo que está ocurriendo. Europa no tiene nada, está viviendo de los otros países. La mayoría depende de Rusia, de Ucrania o de los países árabes, tanto para tener energía eléctrica, para tener gas, para tener comida. Dependen de los otros países. Europa, imagínense. La mayoría de los países de Europa dependen de las otras naciones. ¿Ya? Súmele a eso la sequía que hay en Europa. Es una cosa terrible. ¿Ya? Así que por ese lado es preocupante, y por ese lado podemos decir, bueno, que esta es la última hambruna. Si no es un tema de lluvia, es un tema de que se dañó el planeta completo. Se acabó, se terminó. Y eso ya nos dice, ¿no es cierto?, estamos en el tiempo final. Otra de las cosas que quiero mostrarles aquí yo, ¿ya? Es la famosa Agenda 2030, que ustedes ya seguramente la han escuchado, pero si no la han escuchado o si no la han estudiado a fondo, yo les pido a los hermanos evangélicos, véanla, abran Google. Yo aquí acabo de abrir Google y pónganle aquí los objetivos de la Agenda 2030 y le van a salir los 17 objetivos que tiene la Agenda 2030. Esta es la agenda que viene ya desde 2015, que se acordó, ¿no es cierto?, que acordaron los G20, los G7 que se llaman, ¿ya? Eso yo sé que mejor ustedes lo han escuchado, ¿no es cierto? Es cuando se reúnen los 7 poderosos del mundo para gobernar el mundo, para tomar acuerdos, ¿ya? Para ellos dirigir la humanidad y decir, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro, y ellos dirigen la humanidad. ¿Y cómo los nombran a nosotros, los seres humanos? Ya ellos nos nombran como el rebaño, es decir, ¿cómo vamos a controlar el rebaño? ¿Qué vamos a hacer con el rebaño? Ese es el término que usan para nombrarlos a los seres humanos, al resto, a los pobres de este mundo. ¿Ya? Así se dirigen a nosotros, es decir, ¿qué vamos a hacer con el ganado? ¿Qué vamos a hacer con el rebaño? ¿Ya? Entonces ellos tomaron estos acuerdos en el 2015 y que por supuesto en el 2019 ya lo vivieron bien fuerte, porque cuando el estallido social ellos ya dijeron, bueno, la agenda que tenemos para el 2030 vamos a tener que adelantarla, ¿no es cierto?, debido al estallido social. Estos objetivos yo se los voy a leer. Ya, cada objetivo tiene un desarrollo que usted después lo puede buscar con calma. Yo les pido a los hermanos evangélicos que estudien esto. Está en Google, pueden estudiarlo. No está toda la información, por supuesto, la letra chica no está, porque detrás de esto hay cosas que están ocultas, ya que no nos dan toda la información, solo nos dan la parte buena, la parte linda, ¿ya? Pero sabemos que detrás de esto hay una antimaña, y yo me atrevo a decir que esta es la agenda prácticamente que va a traer el príncipe de paz, pero no el verdadero, el que viene a engañar,
para que me entienda, no el verdadero, para el que viene a engañar, el que va a decir paz en el mundo, ¿ya? El que va a decir tranquilidad en el mundo, el que va a traer el consuelo, el que va a traer la solución al mundo del desastre que va a quedar, él va a aparecer con esta solución. Y mire la agenda, que uno dice la agenda es maravillosa, pero hay engaños. Mire, el primer objetivo de la agenda dice, el primer objetivo es fin de la pobreza. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esta oferta? Ellos van a poner fin a la pobreza. El segundo es interesante porque esto está ligado a Mateo 24. Dice, el segundo dice, cero hambre. Ellos van a terminar con el hambre. ¿Cuándo? Esta agenda estaba para el 2030, por eso se llama la Agenda 2030. Para el 2030 ellos tienen que tener implantada esta agenda en todo el mundo. Ese es su plan, ese es el deseo de la ONU. ¿Ya? Y Chile, por lo que vamos a ser los pioneros en tener esta agenda. ¿Ya? Esta agenda que yo le estoy mencionando, usted puede estudiarla tranquilamente, búsquela en Google, póngale ahí objetivo de la Agenda 2030, ahí le van a salir. Esta es la misma agenda que están hablando aquí el gobierno actual que tenemos en Chile, ya la nueva constitución que quieren sacar. Bueno, la nueva constitución usted se va a dar cuenta cuando lea los 17 objetivos que tiene la ONU, la Agenda 2030, es exactamente los objetivos que tienen aquí en la nueva constitución que ellos quieren sacar. Es decir, la nueva constitución de Chile no se le ocurrió a los gobernantes que tenemos ahora. No, esta nueva constitución que ellos quieren sacar está basada en la Agenda 2030. ¿Ya? Fin a la pobreza. Dice, cero hambre, es decir, van a terminar con el hambre. Y yo les pregunto esto, con respecto a Mateo 24, donde dice que va a haber hambre. ¿Cómo saber qué es el hambre final? Bueno, el hambre final, porque si no hubiera hambre en el mundo, ¿ya? Si no hubiera hambruna, ¿cómo podrían terminar con el hambre? Para poder terminar con el hambre, tiene que haber hambruna, ¿no es cierto? Bueno, aquí la ONU está diciendo que ellos van a terminar con el hambre porque en el mundo se formó ya la hambruna, ¿no es cierto? Y esta hambruna no tiene vuelta atrás, ¿ya? Porque la tierra no tiene recuperación. Bueno, los evangélicos sabemos que cuando el Señor venga, la tierra va a ser renovada, va a ser restaurada, ¿ya? Pero antes de eso no tiene remedio, ¿ya? Tercer objetivo, salud y bienestar. Cuarto objetivo, educación de calidad. Quinto objetivo, igualdad de género. Si usted se da cuenta, es los mismos objetivos que están en la Agenda 2030 están puestos en la nueva Constitución. ¿Ya? Agua limpia y saneamiento. El número 7 dice energía asequible y no contaminante. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. El objetivo número 9, industria, innovación e infraestructura. El 10, reducción de las desigualdades. El 11 dice ciudades y comunidades sostenibles. El 12, producción y consumo responsable. Este objetivo, el número 12, igual me llamó mucho la atención porque este objetivo yo creo que es el que va a tener que, el que van a, va a estar, yo creo que este objetivo va a estar ligado con respecto a la marca que menciona en Apocalipsis, la marca que ustedes ya saben, ¿ya? Este objetivo número 12 porque dice que la producción y el consumo tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque los recursos que hay en el mundo se terminaron, se acabaron. Lo que queda, según ellos, tenemos que compartirlos entre todos en partes iguales. ¿Y cómo van a controlar eso? Acuérdese que en Apocalipsis dice que ellos van a controlar eso, ¿no es cierto?, a través de una marca y quienes tengan esa marca, ¿no es cierto?, podrán comprar y vender, es decir, van a restringir
este tipo de consumo o lo van a controlar, digamos, para que pueda supuestamente alcanzar para todos lo poco que queda y de esa manera poder sobrevivir, ¿ya? Ese es el objetivo, para que lo tengan presente. El 13 dice, acción por el clima, ¿ya? Vida submarina, vida de, eh, vida de ecosistemas terrestres. El número 16 también me llamó bastante la atención, también está ligado a algunos profecías bíblicas donde dice paz, justicia e instituciones sólidas, ¿ya? Eh, ese igual está en Mateo 24 donde dice cuando digan paz y seguridad, entonces ustedes preocúpense, ¿ya? Eh, Eso igual está en Mateo 24, también lo mencionó Jesús, ¿ya? Ustedes lo recordarán, ¿no es cierto? Cuando digan paz, entonces preocúpense y el que esté en el campo dice no vuelva atrás a tomar su capa porque el tiempo se habrá terminado, se habrá acabado. Y el objetivo 17 también es interesante, dice alianzas para lograr los objetivos. Esa alianza también está mencionado en el libro de Daniel, ¿ya? Donde dice, ¿no es cierto?, que los reyes de la tierra se van a unir a través de alianzas y cuando llegue ese día, dice Daniel, entonces será ya el fin del tiempo, ¿ya? Así que esto ustedes pueden buscarlo, está en Google, ¿ya? También pueden abrir cada uno de esos objetivos y van a ver un poquito el desarrollo, pero como les digo, no está la información completa, está solamente lo bueno de ella, lo oculto, ¿no es cierto? Los evangélicos sabemos lo que viene, ¿ya? El día atrás yo les dije que no podía hablar mucho por estos medios, ya muy, muy claro, pero tal como dice en Apocalipsis, el entendido entiende, ¿ya? Pero yo les animo que revisen esos 17 objetivos, estén alerta, porque esos 17 objetivos se van a implantar en nuestro país, ¿ya? Ya están escritos en la nueva constitución esos 17 objetivos, ¿ya? Así que para que usted no crea que se les ocurrió a los nuevos gobernantes que tenemos acá en Chile, que ellos desarrollaron esa nueva constitución. No, esa nueva constitución está basada en los 17 objetivos que tiene la ONU para el mundo y que es lo que van a implantar, bueno, mundialmente. Eso es ese es el objetivo, que todo el mundo tenga que regirse por esta agenda, ¿ya? Eso es lo que están buscando ahora, regirse por esta agenda, y esta agenda estaba, ¿no es cierto?, y la iban a implantar en el 2030, ese era el objetivo, el 2030 tenía que estar ya esta agenda marchando. Y si ellos dijeron la vamos a adelantar por causa del estallido social, dijeron vamos a adelantar lo que teníamos planeado para el 2030, así que usted piensa entonces que si quieren adelantarla, están apurando todas las cosas, se están apurando para que podamos llegar a esta agenda 2030. ¿Ya? Le estoy diciendo estas cosas para que usted las piense, para que usted se prepare, para que usted más o menos calcule el tiempo que nos queda, que es nada, ¿ya? Saque cuenta que estamos en el 2022, ya estamos a prácticamente 4 meses y un poquito más, si no me equivoco, del 2023, y del 2023 al 2030 tenemos 7 años. 7 años, piensen eso, ¿ya? Así que hoy día ya alcanzamos a ver algunas señales más, ¿ya? Señales que menciona la Biblia que van a ocurrir en el último tiempo y que los hechos que están ocurriendo hoy día nos confirman que estamos en el último tiempo, ¿ya?
que estamos en el último tiempo. Yo creo que la próxima semana a lo mejor vamos a terminar con este tema, vamos a ver algunas otras señales que Jesús menciona allí, ¿no es cierto? Menciona varias señales, ¿ya? Hoy día hemos visto algunas de ellas, ¿no es cierto? Y podemos saber ya que lo que es el hambre en el mundo está, esa hambruna, ¿ya? Que esa balanza que Juan vio está, que la tierra fue dañada, ¿ya? Y yo por eso la semana pasada le decía, a veces los evangélicos, todo lo encerrábamos en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación y que todas estas cosas iban a ocurrir allí. No, hay cosas que están ocurriendo, que están ocurriendo, ya, están hechas, ya. El planeta se terminó, se acabó, se le terminaron sus recursos. No hay vuelta atrás, ya. Lo dice la Biblia, hoy día lo dicen los científicos y lo dice la ONU, ya. Así que no hay vuelta atrás, se terminó. No, es decir, ya no vamos a decir, vamos a tener, no debemos preocuparlo porque al final después podemos sembrar y vamos a tener mejores cosechas. No, eso se acabó. Las mejores cosechas se terminaron cada vez menos, porque la tierra fue dañada, ¿ya? Y la Biblia no podía ser, Dios no podía ser más perfecto y también las señales que nos dio fueron tan precisas que no tienen margen de error. Ya imagínense que nos dio hasta el precio, ya, por 900 gramos de trigo. Imagínense la perfección para que nos diéramos cuenta cuando estuviésemos en el tiempo final, ya. Y vuelvo a repetir, el día y la hora no la tenemos. Lo que sí sabemos es que ese tiempo que el Señor había fijado para juzgar a la humanidad, ese tiempo Dios lo adelantó por causa de los escogidos. ¿Cuándo? Lo adelantó ya. Ya lo adelantó. ¿Ya? Así que el tiempo que nos queda es yo diría, casi nada, ¿ya? Así que es un tiempo para reflexionar. Una vez terminando este tema, lo vamos a terminar la próxima semana, si Dios así nos permite. Y después vamos a ver el tema, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces en este tiempo final? ¿Cómo tiene que comportarse la iglesia? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Ya? Así que eso vamos a estar viendo después que terminemos este tema. Que el Señor de paz les pueda bendecir ricamente, sean bendecidos para la gloria del Señor y que tengan una linda semana junto a su familia, sus hijos, ¿ya? Y no se olviden de escudriñar la palabra del Señor, sobre todo en este tiempo, ¿ya? Así que el Señor de paz les bendiga y si Dios nos permite nos reuniremos la próxima semana.